Si vos me decís que un modelo primario no resuelve los problemas de la Argentina, porque somos 45 millones de habitantes, genera menos trabajo, produce, bueno, quizás se recauda menos, se integra menos al país, bueno, genera trabajo de menor calidad, con menores salarios. Y Bueno, la industrialización, que yo creo que requiere el país para poder construir sociedades no solo más ricas, sino más más igualitarias, más inclusivas, con mayores derechos, con mayor bienestar para todos, con un Estado que esté implicado en la economía. Vos decís, bueno, tampoco ese es el camino. ¿Cuál es? no, a ver, digamos, tengamos en cuenta que estamos en una época también de transición y de grandes cambios. Cuando yo digo no a la reprimarización, digo, bueno, hay que repensar el sistema energético en la Argentina. Sí. No puede estar basado en combustibles fósiles. ¿Qué es lo que tiene la Argentina? Bueno, la Argentina podría desarrollar, digamos, no solamente diversificar la matriz energética, sino un nuevo sistema energético, ¿no?, en torno a las energías renovables, la energía solar, la energía eólica. ¿Pero para hacer qué? Pero para hacer qué, sobre todo para autoabastecer y para poder también reducir la pobreza energética que existe en nuestro país. Porque nosotros no podemos dejar de pensar. Pero si no tengo trabajo no puedo pagar la energía. Nosotros no podemos dejar de pensar en la articulación entre justicia social y justicia ambiental, ¿no? Me parece que ese es uno de los grandes desafíos. Dejar de lado la reprimarización, que es sumamente destructiva, pero pensarnos, digamos, en un contexto de transición en el cual se resuelvan también los problemas de la gente más pobre y más vulnerable, que son los más afectados también al calor de estos grandes cambios que se están dando. También en la Argentina existen, no me gusta la expresión recursos humanos, pero sí existe gran capacidad humana, ¿no?, como para, en ese sentido, apostar a una sociedad del conocimiento, apostar al desarrollo más bien hay industria del conocimiento. Lo hay. No tiene por qué ser contaminante toda la industria, ni dañar tanto, ni depender tanto de los recursos naturales o agotar tanto los recursos naturales. Hay otro tipo de industria. Si no producimos algo más que producto primario, va a ser difícil darle trabajo de calidad a 45 millones de habitantes que somos hoy. Probablemente en 10 años seamos más. Seguramente, pero me parece que eso no está en la agenda. No está en la agenda, no. En la agenda política lo que está es, digamos, a ese nivel, seguir promoviendo la primarización, el extractivismo. Sí, la reprimarización, el extractivismo. Probablemente el gobierno que venga, bueno, busque nuevamente dar una vuelta de tuerca por el lado de la industria nacional, porque este gobierno ha liquidado a las pymes. ¿Pero es necesario eso? Por supuesto. Acá este gobierno ha liquidado a las pymes. Las economías regionales están todas en crisis. Yo vengo de un lugar en el cual, de una región ligada de manera centenaria a la plantación de peras y manzanas, que es una economía que ha estallado y que tenía expectativas con este gobierno y que se encontró efectivamente con un nuevo muro. Pero no es la única economía regional que está en crisis, ¿no? Yo creo que también debemos dejar de pensarnos como un país exportador, ¿no?, que hay que pensar en términos de soberanía alimentaria, de soberanía energética, en términos de autoabastecimiento para poder mejorar las condiciones de vida de la población. Y no estos sueños, podríamos pero tampoco decir, importador. Pero nadie está diciendo que... Digo, si nos tenemos que producir acá, si no queremos exportar, bueno, pero tampoco realidad, podemos importar. Es el proceso de reprimarización de la economía el que genera esta tendencia a la importación masiva. ¿Qué es lo que está sucediendo con China? China ingresa en América Latina a partir del año 2007 como un socio desigual. Demanda cada vez más materias primas, ¿no? Impulsa inclusive un proceso de reprimarización en un país tan diversificado como el Brasil, ¿no? Así que imagínense qué es lo que sucede en Argentina. Y a cambio de ello lo que hacemos es importar productos con valor agregado que producen los chinos. Muchos de esos productos podrían producirse acá o intercambiarse con Brasil. El Mercosur también se ha visto muy deteriorado a raíz del ingreso masivo de China, que lo que ha hecho es de alguna manera sentar los nuevos marcos de la dependencia, ¿no? De una dependencia en la cual China se asegura un rol central sobre todo en el abastecimiento de commodities, ¿no?, que requiere para lograr ese
fabuloso y vertiginoso proceso de industrialización que está haciendo en su propio país, que va acompañado de un proceso de urbanización. Digamos, toda la materia prima, todos los commodities vienen de América Latina y de África. Hubo un momento en esta América Latina de los años progresistas en las cuales nos pensamos a nivel latinoamericano con una capacidad de acción autónoma. Sin embargo, eso no prosperó. La UNASUR, que fue pensada originariamente para lograr esas sinergias entre los países latinoamericanos, finalmente fue la plataforma discursiva de los líderes progresistas y por otro lado también fue la plataforma de la cual se promovieron proyectos de infraestructura financiados por Odebrecht, tan reconocidos ahora por la corrupción que eso generó, ¿no? Entonces hubo una oportunidad histórica a través de la cual también América Latina se pensara como un bloque con ciertos niveles de autonomía. Sí. Y sin embargo esa oportunidad no fue aprovechada. Con este nuevo ciclo empieza todavía a complicarse más esa posibilidad. Sí, pero yo creo que es necesario pensarse a nivel nacional en términos de soberanía energética, soberanía alimentaria y en articulación con el resto de América Latina en términos comerciales. Es mucho más fácil defender los intereses de los argentinos, de las mayorías, en todos los campos en los que uno se puede imaginar desde América Latina que desde la Argentina individualmente. Es mucho más fácil frente al mundo. Bueno, creo que hacia eso. Yo no sé si la globalización termina, pero no creo que termine, por lo menos en muchos sentidos seguro no. Pero sí vamos a ir yendo, me parece, por lo menos los países más desarrollados, hacia la construcción de espacios supranacionales como la Unión Europea. China está intentando hacer algo parecido. Bueno, y me parece que nosotros tenemos que volver a discutir qué hacemos con América Latina. Sería sin un duda, poco inteligente. Y creo que debemos discutirlo al calor de dos fracasos. El primero de ellos es el fracaso de Europa, que podríamos decir, con el avance de políticas neoliberales, lo que ha generado es la exclusión de una enorme cantidad de gente que hoy encuentra refugio en los partidos de extrema derecha o de derecha, que son xenófobos y antieuropeos. Sí, sí. ¿No? Hace 10, 15 años se pensaba que Europa iba a marcar un nuevo rumbo en términos de expansión de la frontera de derecho. Hoy es todo lo contrario, ¿no? Y por otro lado hay que pensarlo también al calor del fracaso de estas tentativas de construcción de solidaridad latinoamericana, ¿no? Que se dieron en los últimos años. Hubo mucho bastardeo, mucho discurso y en general escasos resultados porque los países latinoamericanos hicieron la opción más fácil por la reprimarización y por competir también con la exportación de productos primarios. Creo que tenés razón, y el proceso de supranacionalización, digamos, tiene que adquirir características muy diferentes a las de la Unión Europea. En definitiva está gobernado por la Comisión Europea, el Banco Alemán, que está muy imbuido de políticas neoliberales, como ocurre en el conjunto de los países, salvo rarísimas excepciones. Pero Maristela, yo te agradezco muchísimo, en serio, que hayas venido. Para nosotros es muy importante. Para el propósito que nosotros tenemos, que es tratar de contribuir a la instalación de temas que conjugamos importantes y que por lo visto muchos no juzgan importantes, o se hacen los que no los juzgan importantes, porque por lo menos por la omisión a los que los someten, no parece que reitero, o que los consideran importantes o no tienen interés en difundirlos. Yo creo que hay dos cosas. Por un lado, el conjunto de la clase política argentina tiene una visión muy limitada, muy productivista y lineal de lo que es el desarrollo. No ha cuestionado todavía. La dirigencia empresaria también, ¿eh? Y la dirigencia empresaria también, sin Porque duda. había algunos que creían que gobernar era fácil, que habiendo tenido una muy buena experiencia en la empresa, habiendo sido exitoso en su empresa, bueno, tenía que necesariamente tener también un muy buen desempeño en el gobierno. Y creían que los problemas que teníamos los argentinos eran porque los políticos son inútiles, incompetentes, y poco aptos, muy mal formados. Y yo te diría, mira, sí, bueno, que son más formados. Yo conozco de todos los sectores sociales mucho. Y te la diría, dirigencia empresaria va de suyo, que tenga ese tipo de limitaciones. La clase política que debería abrir o instalar otros debates, no lo hace. A eso no se les puede perdonar. Y por otro lado, lo que sucede es que la Argentina está muy entrampada en un proceso de polarización cada vez más perverso.
¿no? En donde el discurso de odio imposibilita debatir los verdaderos problemas de nuestro país. Ya tendríamos que haber hablado de eso, me hubiera encantado. Eso yo coincido con vos además, porque ni consensos bobos, pero tampoco relaciones, antagonismos irreductibles, como decíamos en la década del 80, que habían sido tan... Bueno, vos sabés que yo escribí un libro sobre civilización o barbarie. Fue mi tesis de doctorado. Uno de los primeros, sí. Sí. Civilización o barbarie es el subtítulo, creo, ¿no? Claro. El dilema argentino, civilización o barbarie, y hago un recorrido histórico, ¿no? Sobre de qué manera ha permeado el imaginario y la cultura política argentina estas relaciones de antagonismo, a partir de las cuales se conciben como dos bloques, ¿no?, opuestos, entre los cuales no hay posibilidad de diálogo, ¿no? Esto de que implica la erosión de un piso común, mínimo. ¿no? Un mínimo común a partir del cual entablar es un diálogo democrático que implique además la disidencia y la aceptación del conflicto. Fíjate vos qué cosa, ¿no? Qué vuelta, qué regresión hemos tenido. Vos algo que nos ocurrió. No fuimos capaces los argentinos de ponernos de acuerdo para el traspaso del mando. Eso es un síntoma que dice mucho más que el análisis anecdótico que pueden hacer algunos medios. Y después otra cosa que ocurre con el lenguaje público. Sí. Vos viste las cosas que oímos en boca de quienes deberían ser los que más cuidan la palabra pública, el lenguaje público, la cultura republicana, las ofensas, los agravios. Es que la nuestra es una sociedad muy dañada, digamos, desde que entró en ese proceso de antagonismo. Yo creo que la sociedad ha sacado lo peor de sí misma, ¿no? Y 12 años ya llevamos, prácticamente. No solo de la política. 12 años. Hay muchos que... Yo creo que hay muchos argentinos que estamos exhaustos ya, ¿no?, de vivir esta situación, y que están pensando de qué manera despolarizar para poder entablar un diálogo democrático y tratar los verdaderos problemas del país. Bueno, espero que se inicie después del 2019 una etapa diferente, pero todos tenemos responsabilidad. Los intelectuales tienen muchísimo también porque influyen sobre la gente, aunque no son ellos, desde luego, los que tienen o no tienen la misma responsabilidad que los políticos. Los empresarios y los periodistas también tienen una responsabilidad tremenda, porque cualquier persona que pueda influir en la opinión pública tiene una gran responsabilidad a la hora de colaborar con la generación de valores que permitan contar con una cultura diferente política, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos por la invitación. Te robamos más tiempo. Muchas gracias. A ustedes.